Cuando vi por primera vez Anne with an E, no fue solamente una serie más. Fue resumen del primer capítulo. Los hermanos Marilla y Matthew Cuthbert son dos personas solitarias que viven en una granja llamada Green Gables, que es hermosísima. Deciden adoptar a un niño para que éste les vaya ayudando en el trabajo y sobre todo el tema de la granja. Pero cuando ellos deciden hacer esto, obviamente contactan a esta agencia de adopción que en realidad es como oculta muchas cosas también. Pero cuando Matthew va a buscar a este supuesto niño a la estación de tren, descubre que hubo un error y en vez de niño envían a una niña pelirroja de 11 años, delgada, habladora e imaginativa llamada Anne Shirley. Ha pasado su infancia entre orfanatos y casas donde ella no fue la más querida, podríamos decir. Fue tratada no de la manera más grata, sino un poco más complejo. Aún así mantiene una mente brillante y siempre se mantiene con su imaginación y un corazón lleno de sueños. Y esto es lo que más me encanta de ella. Durante todo lo que va pasando, ella va explicando cómo es su personalidad, de este tema de ser habladora, expresiva, independientemente que muchos adultos le dicen que se calle. Encontramos a Matthew que se observa como sin saber qué hacer, porque obviamente ve a una niña delgada ahí en la periferia de un tren donde no hay nadie, pues simplemente toma a la niña y se la lleva a la casa. Entendiendo, porque al fin y al cabo descar a una niña ahí es un poco más complejo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? I suppose you are Matthew Cuthbert of Green Gables. I'm very glad to see you. I was beginning to be afraid that you were... Bueno, durante el camino de Green Gables, Anne habla sin parar. Y Matthew, aunque tímido y poco expresivo, sí, al fin y al cabo observa cómo ella habla, su forma, su sensibilidad y su forma de ver el mundo es algo que Matthew creo que nunca había observado y simplemente se queda observando. I don't mind. I'm so glad. I know that you and I are going to get along together just fine. Viendo algo que capaz que nunca había
observado antes, o sea, algo que es completamente nuevo para él. Pero cuando llegan a la casa, está la hermana, que vendría siendo Marila, que es una mujer que se dedica a gran parte de la casa, entendiendo los años, que creo que si no me equivoco, vendría siendo el siglo XIX aproximado. Pero cuando Marila se da cuenta en realidad que Matthew llega con una niña, queda sorprendida y dice, pero ¿cómo pasa esto si yo no pedí una niña, pedí un niño? La señora Spencer que nos trajera un niño. No me quiere. No sirve de nada llorar, ha habido un error, eso es todo. Y ahí es cuando el drama comienza para Anne, porque tenemos que entender que Anne era una niña que es huérfana, que vive en un orfanato, y que el hecho de que le hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Vas a ir a vivir a la casa de alguien, pero vas a ser adoptada, no vas a ir a trabajar como cuidadora de niños, ¿vale? Entonces, completamente nuevo. Esta emocionalidad de pertenencia es como, ¡oh! Voy a pertenecerle a alguien, y se da cuenta en ese mismo instante que no es así, que ellos esperaban a un niño y que fue un error del orfanato haber mandado a una niña. Esa escena a mí me quiebra el alma. Esa noche, Matthew y Marila deciden si quedarse o no con Anne. Nope. She's got to be dispatched straight way back where she came from. Y de verdad, Anne trata de todas las maneras de ser una niña, decir, no, yo puedo ayudarlo en todo, no es necesario un hombre, las mujeres también pueden, o las niñas también pueden hacer cosas de la granja, no solamente por ser hombre, o acaso tú, Marila, no puedes hacer cosas. Es como este tema de feminismo y de hacer contradicción a Marila que me encanta, entonces la hace pensar así como, maldita niña, capaz que tenga razón. Pero tiene algo mucho más allá. Y bueno, frente a todo esto, lo que pasa al otro día, Marila decide llevar a Anne a la casa de una de las personas encargadas de traer gente del orfanato. Y Anne, mientras en este camino, Anne empieza a comentarle cómo es ella, de cómo se va relacionando en su vida, de qué cosas ha hecho, que está relacionada también el tema del cuidado, que ella dice como, hoy yo he tenido que cuidar a muchos niños y entiendo que de vez en cuando si te incomoda que yo hable mucho, entiendo, porque todos los adultos me dicen que deje de hablar y si tú me dices que deje de hablar, simplemente me callo. O sea, se observa una conducta de querer agradar constante y fuerte. Y creo que esto es súper importante porque la sensación de querer pertenecer es muy grande en Anne. Entonces, Anne acepta cualquier cosa para sentirse o para sentir pertenencia en alguien o en algún lugar. Gripe water helps. Anne has worked for large families before. And work she will. This ain't no charity house. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, los peligros o los malos tratos son mucho más. Y finalmente, cuando Marila da cuenta de que a Anne la iban a llevar a otra casa, donde la casa que se iba a quedar iba a ser una casa un poco no tan agraciada como la de ellos, sino una casa donde había muchos niños y se observaba que la madre o la jefa, podríamos decir, de esa casa es un poco agresiva. Y Marila se le rompe el corazón y ve a la niña como, no puedo dejar a esta niña ahí. No puedo dejar a esta niña ahí con esos niños haciéndose cargo, haciendo trabajo que no es de ella, que no pertenece ahí, y decide llevarse a Anne. I had absolutely decided we wouldn't keep her. I just came over to find out how the mistake had occurred. Y frente a eso, Anne queda pero impresionada y le dice así como, ¿estás segura que quieres que me quede? Por eso que es importante ver cómo Anne va evolucionando en cada capítulo, porque esta sensación de querer pertenecer y de sentirse pertenecida a ellos es como, oh my god, tengo una familia. Oh, que es tan hermoso. Pero lo que pasa, y si es que no lo han visto, bueno, de verdad recomiendo totalmente esta serie. Si has leído el libro, yo me leí también el libro en mi club de lectura que pertenezco, y fue hermosísimo. Bueno, la cosa es, volviendo al tema. El capítulo termina en una situación donde Anne
Le encanta tener estas historias que se inventa. Y yo creo que esto podemos analizarlo mucho más allá en otro video, porque lo que me quiero dedicar en este video es a una pregunta que ella hace en específico. Porque lo que voy es a esta pregunta magnífica. Anne le pregunta a esta señora en el tren cuando van viajando, ¿por qué los malos recuerdos duran más? Are you quite all right, dear? I like imagining better than remembering. Why are the worst memories the most insistent? I wouldn't know. Try to rest. Cuando escuché a Anne preguntar por qué los malos recuerdos duran más y la señora no supo responder de cierta forma, pues yo le quiero responder. Que funciona como una alarma dentro de nuestro sistema. Esa alarma, ¿qué es lo que nos dice? Que estamos en peligro. Como estamos en peligro, recordaremos cada detalle para no olvidarlo y para que no se vuelva a repetir de cierta forma, o para no volver a sufrirlo. Pero el problema es que al mismo tiempo la sensación y la memoria van unidas. O sea, ese recuerdo queda ligada a una emocionalidad. Y eso se guarda en el hipocampo, en los recuerdos, y al mismo tiempo se organiza. Y eso va afectando a través del estrés. Por eso muchas veces los recuerdos traumáticos se guardan como fragmentos, que es lo que nosotros decimos en psicología flashback. O que si tú has escuchado alguna vez, ¡ah! Tengo un flashback, o que no es lo mismo a un déjà vu, obviamente, que un déjà vu es que tú sentiste que viviste esto, pero vendría siendo como una sensación de como esto me recuerda a algo que pasé, o un olor en específico me da la sensación de no quiero vivir esto, o sonidos, palabras pueden incluso que te dicen, ejemplo, te pueden decir una palabra en específico y tú dices, no me gusta que me llamen así. O viene un recuerdo ligado a esa palabra. Lo que quiere decir que no son recuerdos como mal archivados o que nuestra memoria falló, ¿vale? Sino más que nada son recuerdos con demasiada carga emocional que quedan ahí y que de cierta forma es muy difícil de olvidar. Incluso yo creo que si algún psicólogo o psicóloga o cualquier persona te dice tú puedes modificar ese recuerdo, yo no confiaría tanto en ello, ¿vale? Porque en realidad los recuerdos no se pueden como modificar, pero sí se puede trabajar la emocionalidad detrás de ese recuerdo. Porque como viene con demasiada carga emocional y a veces las cargas emocionales que van de ahí son un poco negativas. A ver, y aquí me gustaría entrar en otra cosa, ¿vale? Porque aquí las emociones, quiero que las veamos como emociones, no como emociones negativas ni positivas, sino como más que nada agradables y desagradables, porque es la sensación que va incluida en nuestro cuerpo. No podemos pedir o no podemos decir que el ejemplo, si tenemos rabia es algo malo. A veces la rabia es necesaria, a veces el miedo es necesario, porque necesitamos que nuestro cuerpo se active frente a la situación. Aquí en este canal hablaremos que las emociones, no son ni positivas ni negativas, simplemente son emociones. Y como son cargadas con mucha emocionalidad y con muchas emociones detrás, pues duran más. Y aquí hay algo que quiero retomar. Muchas veces pensamos que porque tenemos estos pensamientos o estos
flashback o estos recuerdos, decimos, oh, no lo superé. O no puede ser, yo he trabajado esto y aún así este recuerdo sigue viniendo, entonces significa que yo no he trabajado en mí y que no he superado la situación. Y no es eso, es mucho más allá. No porque no haya superado la situación, sino porque el cuerpo aún no ha entendido que ya terminó esa sensación. No sé si me hago entender. Les voy a dar un ejemplo. Algo súper fácil. Cuando un niño, niña o bebé o recién nacido o qué sé yo, cualquier persona o un niño, ¿vale? Pongamos niño, niña, no adolescente, niño como de 8 o 9 años, pone la mano en el interruptor y se electrocuta, ¿vale? Entonces cada vez que vea un cable va a recordar esa emocionalidad. Va a recordar la sensación de la reacción de desprotección en ese instante, de sentir algo que nunca había sentido y que no sabe cómo guardarlo, simplemente que le dio miedo y que nunca más lo quiere hacer. No es que ese niño haya quedado traumatizado por algo, ¿vale? Sino es porque simplemente el cuerpo reacciona a las emociones y el cuerpo no entiende a veces que esas emociones ya terminaron. ¿Qué es lo que pasa? Cuando viene un recuerdo de esta índole, quiere decir que el cuerpo recuerda eso, 1, porque te está advirtiendo, 2, para que aprendas ciertas conductas que tienes que evitar y 3, para que no te vuelva a suceder. El cuerpo trata de advertirte de ciertas cosas, pero al mismo tiempo, para recordar las advertencias, tiene que recordar la sensación. El problema es que a veces, emocionalmente y psicológicamente, entramos en estos flashbacks y no sabemos cómo salir de la emocionalidad, que eso es completamente diferente y eso es lo que hay que trabajar frente al tema de superación. Aquí voy con esto. Las emociones van a estar. No podemos pedirles a las emociones que no estén. Y no podemos pedirle al recuerdo que no estén porque es parte de nosotros, a menos que tengas una enfermedad como Alzheimer y ahí podríamos hablar de otra cosa, ¿vale? Pero de enfermedades degenerativas. Pero en este caso no. La función de los recuerdos es recordar, literal. Entonces viene una función detrás. El tema es que cuando no creas o sientas que cada vez que tú vuelves a sentir o a recordar algo significa que no lo hayas superado, sino simplemente son cosas que suceden, pero el tema que hay que trabajar es la emocionalidad detrás. Cómo poder salir, cómo poder modificarla, cómo poder soltar ese recuerdo sin que nos afecte de una manera tan grave. En eso sí, pero no porque cada vez que venga un recuerdo de esta índole significa que de cierta forma no lo has superado, ¿vale? Porque son dos cosas totalmente diferentes. La función de los malos recuerdos. Aunque parezca injusto, los malos recuerdos cumplen una función. Como les había dicho, nos enseñan lo que el cuerpo considera necesario para sobrevivir. ¿Por qué tiene que ser así? No lo sé, ¿vale? Yo no creé el cuerpo, simplemente estoy comentando lo que sé. Esa memoria dolorosa intenta mantenernos en alerta, como ya lo había explicado. Evitar ciertas circunstancias, pero el tema de evitarlo y la advertencia es un costo alto, que vendría siendo vivir con miedo, desconfiar del amor o sentir que el dolor define quiénes somos. Por eso sanar no significa borrar el pasado. Sanar significa enseñarle al cuerpo que el peligro ya pasó. Y creo que esto es súper importante. Y es por eso la pregunta tan profunda que le quería responder a Anne. ¿Por qué los malos recuerdos perduran? Porque nos quieren enseñar advertencias, nos quieren decir que de cierta forma es necesario para sobrevivir, pero que tienes que trabajar la emocionalidad para que el cuerpo entienda que ese peligro ya pasó. Y eso toma tiempo, paciencia y un acompañamiento grande. El proceso de sanación es complejo. En terapia lo que se busca no es eliminar el recuerdo, sino integrarlo. Es por eso que les digo, si alguien les dice que hay que eliminar ese recuerdo, no dejes de pensar en ese recuerdo, pues lo siento, va a seguir estando ese recuerdo. Y bueno, un recordatorio para todos, ¿vale? Porque siempre decimos que los malos recuerdos siempre perduran. También hay que recordar que los buenos recuerdos también perduran, aunque la sensación es menor. Dicen, ay no, es que siempre me acuerdo de los malos recuerdos. Sí, pero
también tenemos buenos recuerdos que también se reestrenan constantemente en nuestro cerebro. El tema es que no estamos atentos o no los queremos observar o darle importancia en ese instante. Cuando revivimos momentos de ternura, cuidado, también estamos creando nuevos recuerdos o circuitos neuronales, podríamos decir. Para eso es importante cultivar experiencias seguras. Una conversación amable frente a lo que estamos hablando. Ejemplo, tratar de un recuerdo muy malo con alguien que para ti puede ser un amigo, familiar o tu psicólogo o cualquier persona. Y tratar a esa situación desde otra manera es trabajar un circuito neuronal nuevo. Porque al fin y al cabo tú estás expresando una situación compleja que a ti te da mucho miedo, pero en un momento tranquilo, en donde te sientas seguro. Entonces, ese recuerdo ya no va a venir solamente del miedo, sino va a venir de la calma, del cariño que tenías con esa persona, entre muchas otras cosas. Entonces, hay que cultivar esas experiencias seguras. Son esos momentos que equilibran el peso de los malos recuerdos. Por eso yo digo que no hay que borrarlos, como decir lo vamos a dejar debajo de la alfombra. No. Hay que ponerle un contexto para ir cambiando la situación. Y con el tiempo, obviamente, la balanza empieza a cambiar. Y eso también las sensaciones y el recuerdo. Y bueno, para responder su pregunta, ¿por qué los malos recuerdos duran más? Quizás los malos recuerdos duran porque nos quieren asegurar de que aprendamos algo. Pero también creo que cuando lo entendemos, pierden poder. Deja de ser un grito y se convierte en un susurro, como sobreviviste. Y creo que eso es lo más hermoso de reconstrucción de un recuerdo que nos trae malas sensaciones. Como psicóloga y también como ser persona, he visto muchas personas que han sido heridas con muchas situaciones profundas, pero también que pueden transformar esas situaciones. Incluso desde mí, yo como Carla, no solamente como psicóloga, he tenido situaciones complejas y que he tenido que trabajar en mí. Más adelante obviamente entraré en detalles, pero cosas que pasan. No les quiero decir y no les voy a mentir que los malos recuerdos nunca van a volver. Siempre vuelven. La diferencia es cómo tú te enfrentas nuevamente a ese mal recuerdo. Me gustaría decirle a Anne, está bien que tengas malos recuerdos, los puedes trabajar, podemos cambiar la emocionalidad detrás. Es normal que ese mal recuerdo o los malos recuerdos perduren, porque estás en etapa de crecimiento y ya te están pasando muchas cosas, entonces tu cuerpo, tu mente, te está advirtiendo que te cuides. Obviamente el problema de Anne es que es una niña, no podemos pedirle a una niña que se cuide por sí sola. Y es por eso la importancia, y doy gracias a Marilla y a Matthew que decidieron adoptarla y quedarse con ella. Porque una de las cosas que dijo Matthew fue como, le dijo a Marilla como, pero ella no nos va a servir de nada. Y Matthew dijo, puede que no nos sirva de nada, pero que puede que nosotros aprendamos mucho más de ella. Es por eso, Anne, te quiero decir lo siguiente. El cuerpo recuerda para protegerse, pero tú puedes enseñarle que ya estás a salvo. Y ese es el verdadero poder de sanación. Ese es el camino. Así que tranquilidad. Yo sé que tú eres todavía una niña y esto puede ser para cualquier persona en realidad. En el sentido de que entiendo que tengas un mal recuerdo, pero sé que lo puedes trabajar. Puedes enseñarle a tu cuerpo que ya estás a salvo, que estás en una situación completamente diferente, que puedes manejar las cosas de manera diferente. Pero para eso, el recuerdo tiene que estar para advertirte qué cosas tienes que cambiar. Así que observa esas señales, observa esa emocionalidad. Yo sé que da mucho miedo, pero es parte del proceso. Y bueno, esto va a ser solamente el capítulo 1 de respondiendo las preguntas de Anne Guinani. Espero que le haya gustado. Tenemos otras preguntas a través de
la serie, ¿vale? Y si hay alguna pregunta que ustedes hayan visto de la serie Anna Boleyn y me quieran decir, Carla, ¿sabes qué? Tienes que ver el capítulo tanto en este minuto porque habla sobre esto, me gustaría que lo habláramos. Pues adelante, estoy abierta a sugerencias, pero vamos a ir viendo también otras cositas. Espero que les guste y acuérdense suscribir y recuerden, por si acaso, hola, soy Carla, tu psicóloga, veremos series, anime, películas y documentales, entre otras muchas cosas aquí en este canal. Espero que te quedes, espero que te guste y que podamos reflexionar juntas. Eso, recuerda suscribirte, compartir por favor y darle like a este video, ¿ok? Para que vayamos creciendo y que YouTube de cierta forma dé cuenta de que estamos haciendo contenido y estamos creando una comunidad. Eso, besitos, los quiero mucho.